¿Te has preguntado por qué a veces el insomnio parece invadir tus noches sin razón aparente? En la Biblia encontramos momentos en los que Dios usa situaciones inusuales para hablar con su pueblo. Salmos 16:7 nos dice: bendeciré al Señor que me aconseja, aún en la noche me enseña mi conciencia. Este versículo nos recuerda que incluso en la oscuridad de la noche, Dios puede estar trabajando en nuestro interior. Hoy exploraremos cómo Dios utiliza el insomnio no como una carga, sino como una oportunidad para acercarnos a Él. Te mostraremos cómo identificar si tu insomnio tiene un propósito divino y cómo responder a su llamado en esos momentos. ¿Estás listo para descubrir que incluso en tus noches sin descanso, Dios puede estar hablándote? A lo largo de nuestras vidas todos hemos enfrentado esas noches en las que el sueño parece abandonarnos. Minutos que se convierten en horas mientras miramos el techo, esperando que el cansancio nos venza. Pero, ¿alguna vez has considerado que esos momentos podrían ser más que una simple consecuencia del estrés o la preocupación? La palabra de Dios nos enseña que nada en nuestras vidas ocurre sin un propósito. Cada detalle, incluso el insomnio, puede ser una herramienta divina para comunicarse con nosotros. En Salmos 16:7 encontramos una poderosa declaración: bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Este versículo revela que Dios puede usar la oscuridad de la noche para depositar en nuestro espíritu verdades que no podríamos captar de otra manera. Cuando el mundo se silencia y todo parece detenerse, nuestra alma se encuentra en un estado único. Es en esos momentos cuando la distracción ha quedado atrás que nuestra sensibilidad espiritual puede aumentar. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios usó la noche para hablar con aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Recordemos la historia de Samuel, un joven que servía en el templo bajo la guía del sacerdote Elí. Una noche, mientras Samuel descansaba, escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. En un principio creyó que era Elí quien lo llamaba, pero pronto descubrió que era el mismo Dios quien deseaba hablar con él. Este evento, narrado en Primus Samuel 3, nos recuerda que Dios puede usar la noche como un medio para captar nuestra atención y guiarnos hacia su propósito. Pero no pensemos que esto es algo reservado únicamente para figuras bíblicas. Hoy en día Dios sigue hablándonos de maneras inesperadas, incluyendo esos momentos de insomnio que nos dejan vulnerables y abiertos a su presencia. Muchas veces estamos tan ocupados durante el día que no dejamos espacio para escuchar su voz. Corremos de un lugar a otro, atendiendo nuestras responsabilidades. Y es solo cuando todo se detiene que finalmente nos encontramos con el silencio necesario para reflexionar. Es ahí, en medio de la quietud nocturna, donde Dios puede sembrar semillas de claridad, consuelo y dirección en nuestras vidas. El rey David entendía bien este concepto. En múltiples ocasiones escribió sobre cómo las noches eran momentos de encuentro con Dios. En el Salmo 63:6, él declara: cuando en mi cama me acuerdo de ti, medito en ti, en las vigilias de la noche. Este pasaje no solo muestra el hábito de David de buscar a Dios en la noche, sino que también nos invita a hacer lo mismo. En lugar de luchar contra el insomnio o verlo como una molestia, podríamos considerarlo una invitación divina para entrar en comunión con nuestro Creador. Imagina por un momento que las noches de desvelo no son simplemente una interrupción en tu rutina, sino un llamado a profundizar tu relación con Dios. Quizás te has encontrado despierto pensando en un problema que parece no tener solución, una decisión que necesitas tomar,
o un sueño que anhelas alcanzar. En esos momentos podría ser que Dios esté guiándote a reflexionar y buscar respuestas en su palabra. Jeremías 33:3 nos dice: clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Este versículo nos anima a usar esos momentos de vigilia para buscar a Dios con un corazón dispuesto y confiado en que Él responderá. Hay quienes han experimentado cambios significativos en sus vidas porque eligieron escuchar a Dios durante la noche. Una mujer contó cómo, tras semanas de insomnio, comenzó a orar cada vez que no podía dormir. En lugar de llenarse de frustración, decidió ver esas horas como un regalo para interceder por su familia y pedir guía en su trabajo. Un día, mientras oraba, sintió una paz inexplicable sobre una decisión que debía tomar. Esa noche, el insomnio se convirtió en el puente que la llevó a un momento de claridad y dirección divina. De manera similar, en el Nuevo Testamento encontramos ejemplos de cómo Dios utiliza la noche para impartir instrucciones específicas. En Hechos 16, 9, 10, Pablo recibe una visión durante la noche que lo impulsa a viajar a Macedonia para predicar el Evangelio. Esta experiencia nos enseña que incluso en las horas más silenciosas, Dios puede revelar planes que transforman no solo nuestras vidas, sino también la de otros. La pregunta es: ¿estamos atentos y dispuestos a escuchar cuando Él nos habla en la oscuridad? La clave para aprovechar estos momentos está en cambiar nuestra perspectiva. En lugar de ver el insomnio como un enemigo, podemos verlo como una oportunidad para acercarnos a Dios. Este cambio no siempre es fácil, especialmente cuando estamos cansados o frustrados. Sin embargo, recordemos que en Isaías 40:31 se nos promete que los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta renovación espiritual puede comenzar en esos momentos de desvelo, cuando entregamos nuestras preocupaciones y buscamos su rostro. La importancia de estar receptivos a la voz de Dios durante la noche no puede ser subestimada. En el libro de Job encontramos una reflexión profunda sobre cómo Dios habla mientras dormimos o incluso cuando estamos despiertos en la oscuridad. Job 33, 15, 16 dice: en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, mientras duermen en sus camas, Él les habla al oído y los aterra con advertencia. Este pasaje nos muestra que Dios utiliza los momentos de reposo o vigilia para guiarnos, corregirnos y enseñarnos. No obstante, no todos los insomnios tienen un propósito espiritual. Es esencial discernir cuándo estamos enfrentando un desvelo normal y cuándo Dios está tratando de captar nuestra atención. Esto requiere sensibilidad espiritual, algo que se desarrolla a través de la oración y el estudio de la palabra. Jesús nos dio un ejemplo perfecto de esto. En Marcos 1:35 leemos: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a una casa, a un lugar solitario donde se puso a orar. Este hábito de buscar a Dios en la quietud de la noche o la madrugada nos enseña que esos momentos pueden ser oportunidades para alinear nuestra voluntad con la de nuestro Padre Celestial. En el mundo de hoy, lleno de distracciones constantes, el insomnio puede ser una manera en la que Dios nos llama a desconectarnos del ruido y a centrarnos en lo eterno. Quizás has estado buscando respuestas o dirección y Dios ha estado esperando el momento adecuado para hablar contigo.
Puede que esta sea su manera de decirte: hijo mío, escucha, estoy aquí contigo en medio de la noche. Cuando adoptamos esta perspectiva, el insomnio deja de ser un obstáculo y se convierte en un canal de bendición. En esas horas aparentemente solitarias podemos encontrar una conexión más profunda con Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento y una guía que ilumina nuestro camino. Recuerda, no estás solo en la noche. Dios está contigo, listo para hablar, consolar y dirigir tus pasos. Todo lo que necesitas hacer es abrir tu corazón y escuchar. La Biblia nos enseña que las noches, lejos de ser solo momentos de descanso físico, también pueden ser un espacio donde el cielo y la tierra se conectan de manera sorprendente. A lo largo de las Escrituras encontramos episodios en los que la oscuridad no era un impedimento para que Dios hablara, sino el contexto ideal para que su voz resonara con claridad. Cuando el día termina y las luces se apagan, lo que queda es el silencio necesario para que nuestra alma esté más receptiva a la presencia divina. Es entonces cuando muchas veces la incomodidad del insomnio se transforma en una invitación espiritual. En las noches de desvelo, los pensamientos suelen intensificarse y nuestros corazones se vuelven más vulnerables. Lejos de ser una casualidad, estas horas pueden estar cuidadosamente orquestadas por Dios para acercarnos a Él. En Salmos 77:6, el salmista expresa: medito en mi corazón por la noche, mi espíritu inquiere. Este versículo muestra cómo, en medio de la inquietud nocturna, nuestro espíritu puede ser guiado a buscar respuestas y encontrar consuelo en Dios. Esto no es un accidente, es un patrón que se repite constantemente en la relación de Dios con su pueblo. La historia bíblica de David nos brinda una comprensión más profunda de este principio. David, conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, a menudo experimentaba encuentros significativos durante las noches. Sus salmos están llenos de referencias a cómo meditaba en la ley de Dios y encontraba guía divina en momentos de soledad nocturna. Salmo 119, 148 dice: mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar en tus palabras. Aquí vemos que David no solo aceptaba el insomnio, sino que lo convertía en una oportunidad para profundizar su comunión con Dios. Esta actitud refleja cómo las noches de vigilia pueden transformarse en un tiempo de conexión y aprendizaje espiritual. Además, las noches en la Biblia a menudo simbolizan periodos de transición o preparación para algo mayor. El Éxodo nos proporciona un ejemplo claro. Durante la última plaga en Egipto, cuando el ángel de la muerte pasó por la tierra, la protección del pueblo de Israel dependía de su obediencia y atención en la noche. Éxodo 12:29 narra cómo el cumplimiento de las instrucciones divinas trajo liberación al amanecer. Este relato no solo muestra el poder de Dios en la oscuridad, sino que también resalta la importancia de estar atentos a su voz en esos momentos. Los profetas también experimentaron revelaciones significativas en la noche. En el caso de Daniel, muchas de sus visiones ocurrieron en momentos de profunda quietud, cuando estaba apartado del ruido del día. Daniel 7:2 dice: en una visión nocturna miré y he aquí los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar. Este fragmento nos recuerda que Dios elige la noche para impartir mensajes importantes que pueden cambiar el curso de nuestras vidas. La soledad y el silencio que ofrece el insomnio
pueden ser el contexto perfecto para recibir la dirección que Dios desea darnos. Por otro lado, encontramos en Job una reflexión que nos lleva a comprender que Dios no solo habla en las noches de tranquilidad, sino también en aquellas llenas de dudas y cuestionamientos. Job 33, 14, 16 señala: Dios habla una vez y otra vez, aunque el hombre no percibe, en sueño o visión nocturna. Cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, en el lecho les revela su instrucción. Este pasaje subraya que el propósito de Dios en las noches de insomnio no siempre es evidente de inmediato, pero su voz está ahí, guiando y moldeando nuestra comprensión espiritual. La conexión bíblica con el insomnio no se limita a episodios de revelaciones extraordinarias. Jesús mismo, durante su ministerio terrenal, se retiraba a lugares solitarios para orar en la noche. En Lucas 6:12 leemos: en aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Este acto no solo revela su dependencia total del Padre, sino que también nos invita a adoptar una postura de entrega en esos momentos en los que el sueño nos evade. Al igual que Jesús, podemos transformar el insomnio en un tiempo de intimidad con Dios, permitiendo que su paz y dirección nos fortalezcan. La figura de Pablo también nos brinda un ejemplo poderoso de cómo las noches pueden ser un escenario de encuentros divinos. En Hechos 18, 9, 10, Dios le habló a Pablo en visión nocturna diciendo: no temas, sigue hablando y no te calles, porque yo estoy contigo. Estas palabras llegaron en un momento crítico, cuando Pablo enfrentaba oposición y desafíos en su misión. Aquí vemos que la noche no era un obstáculo, sino un espacio donde Dios podía transmitirle ánimo y confianza. Del mismo modo, nuestras noches de insomnio pueden ser momentos en los que Dios nos fortalezca para enfrentar los desafíos que tenemos por delante. En la Biblia, el insomnio a menudo se presenta como una herramienta que Dios utiliza para redirigir nuestra atención. En Esther 6:1-3 encontramos un relato fascinante. El rey Asuero, incapaz de dormir, pidió que le trajeran el libro de las crónicas y al leerlo recordó a Mardoqueo y decidió honrarlo. Este desvelo aparentemente incidental resultó en un cambio significativo en la historia de Israel, salvando a todo un pueblo de la destrucción. Este pasaje nos muestra que incluso cuando no entendemos el propósito detrás de una noche de insomnio, Dios está obrando detrás de escena para cumplir su plan perfecto. El insomnio también puede ser un recordatorio de nuestra fragilidad y nuestra dependencia de Dios. En Eclesiastés 5:12, Salomón reflexiona: el sueño del trabajador es dulce, coma mucho o coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. Este versículo sugiere que, aunque las preocupaciones de la vida pueden robarnos el sueño, Dios desea que confiemos en Él para aliviar nuestras cargas. En lugar de dejarnos consumir por la ansiedad, podemos aprovechar esos momentos para rendir nuestras inquietudes a Dios y encontrar en Él la paz que necesitamos. Cuando comprendemos la conexión bíblica con el insomnio, nos damos cuenta de que no es un estado accidental, sino una oportunidad para entrar en comunión con Dios. Las noches de vigilia pueden ser un tiempo para escuchar su voz, reflexionar en su palabra y permitir que su espíritu obre en nosotros de maneras que tal vez no experimentaríamos durante el ajetreo del día. Así como David, Daniel, Job, Jesús y Pablo encontraron propósito en la quietud de la noche, también nosotros podemos hacerlo si estamos dispuestos a abrir nuestros corazones y buscar a Dios en esos momentos. La palabra de Dios está llena de promesas que nos recuerdan su fidelidad en medio de nuestras dificultades. Cuando enfrentamos noches de insomnio, podemos recordar lo que dice Salmo 121:4. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Este versículo nos asegura que Dios está siempre vigilante
incluso cuando nosotros luchamos por encontrar descanso. Al confiar en esta verdad, nuestras noches pueden llenarse de esperanza, sabiendo que estamos bajo el cuidado de un Dios que nunca nos abandona. Es posible que el insomnio sea una invitación a reevaluar nuestras prioridades y enfocarnos en lo que realmente importa. Al meditar en las Escrituras y buscar a Dios en oración, encontramos no solo consuelo, sino también dirección para enfrentar los desafíos de la vida. En cada noche de desvelo podemos elegir entre dejarnos llevar por la frustración o permitir que Dios transforme ese tiempo en un encuentro divino. Su voz, siempre presente, está lista para guiarnos, darnos paz y llevarnos a un entendimiento más profundo de su propósito en nuestra vida. Cuando abrimos nuestros corazones en la oscuridad, encontramos que incluso las noches más largas están llenas de la luz de su amor. En las noches más silenciosas, cuando el insomnio invade y el descanso parece inalcanzable, hay un llamado sutil que puede pasar desapercibido si no estamos atentos. La inquietud que sentimos no siempre es un accidente. A veces es un susurro divino que nos invita a dirigir nuestra mirada hacia lo eterno. A lo largo de las Escrituras vemos cómo Dios usa momentos aparentemente incómodos para abrir un espacio de conexión con Él. Y las noches de insomnio son una oportunidad única para responder a ese llamado. La Biblia nos muestra que estas horas de desvelo pueden ser un tiempo sagrado para entrar en la presencia de Dios a través de la oración y la reflexión. En Mateo 14:23, Jesús se retira a orar solo en la montaña, mientras el mundo duerme. Aunque no se describe como insomnio, el acto de estar despierto en la noche buscando a Dios revela un principio poderoso. Hay una intimidad especial que puede surgir en la quietud de esas horas. Jesús mismo nos modeló cómo aprovechar los momentos en que las distracciones han quedado atrás y el alma puede estar más receptiva a lo divino. El llamado a la oración en la noche también se refleja en los salmos. Salmos 42:8 declara: de día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo, oración al Dios de mi vida. Este versículo nos recuerda que incluso cuando el descanso parece esquivo, la noche puede ser un tiempo para elevar nuestras peticiones y alabar a Dios por su fidelidad. En lugar de sucumbir a la frustración, podemos utilizar esos momentos para enfocar nuestros pensamientos en Él, dejando que su paz llene nuestro corazón. En un mundo lleno de ruido constante, las noches son un espacio donde la voz de Dios puede ser más clara si estamos dispuestos a escuchar. El profeta Habacuc nos brinda otra perspectiva sobre este tema. En Habacuc 2:1 él dice: estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza afirmaré mi pie y velaré para ver qué hablará en mí. Esta actitud de vigilancia y disposición es crucial en las noches de insomnio. En lugar de luchar contra la falta de sueño, podemos adoptar una postura espiritual de expectativa, confiando en que Dios puede revelar algo significativo en esos momentos. Habacuc nos enseña que el acto de velar no es pasivo, sino una oportunidad para estar alertas a lo que Dios quiere mostrar. El insomnio, entonces, no solo es un estado físico, sino también un tiempo de encuentro espiritual. En Jeremías 29:13, Dios promete: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este versículo nos invita a dirigir nuestro enfoque hacia Él con sinceridad, utilizando esas horas para buscar su guía y su presencia. La oración nocturna, más allá de ser un remedio para el insomnio, puede convertirse en una experiencia transformadora.
que nos llena de esperanza y propósito. La Biblia también nos muestra que Dios responde a quienes lo buscan en medio de la noche. En el libro de los Hechos leemos sobre Pedro, quien fue encarcelado por proclamar el Evangelio. En esa situación desesperada, la iglesia oró fervientemente por él, incluso durante las horas de la noche. En Hechos 12, 6, 7 se relata cómo, mientras Pedro dormía entre dos soldados, un ángel del Señor apareció, lo despertó y lo liberó. Este milagro no solo muestra el poder de Dios, sino también el impacto de la oración nocturna. Aunque no sabemos exactamente qué hora era, el contexto nos lleva a reflexionar sobre cómo el insomnio puede ser una invitación a interceder por otros, sabiendo que Dios escucha y actúa. El concepto de velar también está profundamente arraigado en la enseñanza de Jesús. En el huerto de Getsemaní, antes de su arresto, Jesús pidió a sus discípulos que velaran con él. En Mateo 26, 40, 41 les dice: ¿así que no pudieron mantenerse despiertos conmigo una hora? Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Estas palabras resuenan con una verdad universal. Aunque nuestra carne a menudo busca comodidad, nuestro espíritu puede encontrar fuerza y propósito al buscar a Dios en los momentos de dificultad. Las noches de insomnio nos presentan esta misma elección: rendirnos al agotamiento o permanecer alertas y atentos a lo que Dios quiere decirnos. Además de ser un tiempo para la oración, el insomnio también puede ser una invitación a reflexionar en la palabra de Dios. En Josué 1:8, el Señor instruye a Josué a meditar en la ley de día y de noche, asegurándole que este hábito lo llevará al éxito y a la prosperidad. La meditación en las Escrituras durante las horas de vigilia no solo nos ayuda a encontrar paz, sino que también nos alinea con la voluntad de Dios y fortalece nuestra fe. Este acto de sumergirse en la palabra durante el insomnio puede abrir nuestros ojos a nuevas revelaciones y darnos dirección en momentos de incertidumbre. El Salmo 119, 62 también nos inspira a aprovechar las noches sin sueño como un tiempo para alabar a Dios. A medianoche me levanto para darte gracias por tus justos juicios, declara el salmista. Este acto de adoración nocturna refleja una perspectiva transformadora. En lugar de ver el insomnio como una carga, podemos verlo como una oportunidad para agradecer a Dios por su fidelidad. La gratitud, incluso en medio de la fatiga, tiene el poder de cambiar nuestra actitud y abrir nuestro corazón a la obra de Dios en nuestras vidas. En la tradición bíblica, la oración y la meditación nocturna no solo son actos individuales, sino también una forma de conectarnos con el plan más amplio de Dios. En Éxodo 14, 21, leemos cómo Moisés extendió su mano sobre el mar durante la noche, y el Señor dividió las aguas para que los israelitas cruzaran en seco. Este milagro que ocurrió en medio de la oscuridad nos recuerda que Dios trabaja incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Nuestras noches de insomnio, aunque puedan parecer momentos de espera, son parte de un plan mayor que Dios está llevando a cabo. Cuando enfrentamos el insomnio, también podemos recordar la promesa de Jesús en Juan 14, 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento está disponible incluso en las horas más oscuras de la noche. Al entregarle nuestras preocupaciones a Dios y buscar su rostro, podemos experimentar una calma que trasciende las circunstancias y nos prepara para el día que viene. La noche no es solo un tiempo de descanso físico,
sino también un espacio sagrado donde Dios puede encontrarnos de maneras únicas. A través de la oración, la meditación y la adoración, podemos transformar el insomnio en una experiencia espiritual que nos acerque más a Él. La Biblia nos muestra una y otra vez que las noches no son barreras para la obra de Dios, sino escenarios donde su poder y su amor se revelan de manera extraordinaria. Al responder a su llamado en esos momentos, descubrimos que incluso en el silencio de la noche, su voz es clara y su presencia es real. La noche, ese espacio donde todo parece detenerse, se convierte en un escenario peculiarmente significativo cuando el sueño nos evade. En la Biblia, las horas nocturnas son frecuentemente mencionadas como momentos de encuentro entre lo terrenal y lo divino. No son solo intervalos de tiempo en los que el descanso parece inalcanzable, sino periodos cuidadosamente orquestados por Dios para desplegar su propósito. El insomnio, aunque a menudo es visto como una incomodidad, puede ser un acto de amor divino, un llamado a detenernos y reflexionar sobre señales que revelan el propósito más grande que Él tiene para nuestras vidas. En Proverbios 3, 5, 6 se nos insta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este pasaje, aunque ampliamente conocido, cobra un significado especial cuando se considera a través del lente del insomnio. Y si estas noches sin descanso son una oportunidad para que Dios nos invite a dejar de lado nuestras propias preocupaciones y depender completamente de su guía. No siempre somos conscientes de que nuestras noches inquietas podrían ser un espacio donde Dios nos revela su dirección. Sin embargo, cuando abrimos nuestros corazones a esta posibilidad, comenzamos a notar patrones que antes parecían aleatorios y vemos cómo cada momento encaja en su diseño perfecto. La palabra de Dios está llena de historias en las que Él habla de formas inesperadas, rompiendo la rutina y llamando la atención de su pueblo en los momentos menos convencionales. Las noches, con su silencio casi palpable, se convierten en un terreno fértil para que esas señales emerjan con claridad. En Génesis 28 encontramos a Jacob en un momento crucial de su vida, cuando sueña con una escalera que conecta la tierra con el cielo, con ángeles que suben y bajan por ella. Este sueño no ocurrió en el bullicio del día, sino en la quietud de la noche, cuando su espíritu estaba listo para recibir un mensaje que marcaría su destino. Aunque este evento ocurrió mientras Jacob dormía, la narrativa nos lleva a reflexionar sobre cómo, incluso en nuestras noches más inquietas, Dios puede estar mostrándonos el camino. El insomnio entonces no es necesariamente un estado de abandono o desconexión, sino una pausa divina en la que Dios nos invita a prestar atención. En Isaías 30, 21 se nos dice: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que dirá: este es el camino, síguelo. Este versículo encapsula la naturaleza persistente y paciente de Dios al guiarnos. Aunque nuestras vidas puedan estar llenas de ruido durante el día, es en la noche cuando su voz puede resonar más claramente, dirigiéndonos hacia los planes que Él ha preparado de antemano. En la narrativa bíblica encontramos momentos donde Dios utiliza las noches para recordarle a su pueblo su fidelidad y propósito. En el libro de Éxodo, el relato de la columna de fuego que guiaba a los israelitas durante la noche es un recordatorio de su presencia constante.
Éxodo 13:21 dice: el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Este acto no solo era una demostración de su poder, sino también una señal visible de que incluso en la oscuridad Dios estaba presente, guiando cada paso hacia la tierra prometida. De manera similar, nuestras noches de insomnio pueden ser tiempos en los que su luz nos dirige hacia un propósito mayor, aunque en el momento no lo comprendamos plenamente. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, nos ofrece una perspectiva que añade profundidad a esta idea. En Romanos 8:28 declara: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo nos asegura que incluso lo que parece perturbador o inconveniente en nuestra vida puede ser utilizado por Dios para cumplir su propósito. Si las noches de insomnio están dentro del alcance de todas las cosas, entonces debemos considerar que incluso ellas pueden ser herramientas en las manos del Creador para moldearnos y alinearnos con su voluntad. La búsqueda de señales que indiquen el propósito divino en nuestras vidas no es una tarea fácil, especialmente en un mundo que constantemente nos empuja hacia la autosuficiencia y la lógica humana. Sin embargo, la Biblia nos insta a cultivar un espíritu sensible y receptivo a la guía de Dios. En Salmos 37, 23, 24 se nos dice: por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando caiga no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. Este pasaje nos recuerda que incluso cuando nuestras noches parecen interminables, Dios está ordenando nuestros pasos y utilizando cada momento, incluso el insomnio, para cumplir su propósito eterno. El insomnio también puede ser una invitación a detenernos y examinar nuestra relación con Dios. En Ageo 1:5-7 el profeta exhorta al pueblo a considerar sus caminos. Así dice el Señor de los ejércitos: reflexionen sobre su proceder. Sembraron mucho, pero cosecharon poco. Comieron, pero no se saciaron. Bebieron, pero no quedaron satisfechos. Se vistieron, pero no se calentaron. El que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Así dice el Señor de los ejércitos: reflexionen sobre su proceder. Este llamado a la introspección puede aplicarse a nuestras noches de insomnio, instándonos a preguntarnos si estamos alineando nuestras vidas con los valores y propósitos de Dios, o si estamos permitiendo que las preocupaciones terrenales desvíen nuestra atención de lo eterno. Cuando adoptamos esta perspectiva, el insomnio deja de ser una carga y se convierte en una oportunidad para crecer espiritualmente. En Filipenses 4:6-7 Pablo nos anima: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje no solo nos invita a presentar nuestras preocupaciones a Dios, sino que también promete una paz que trasciende nuestras circunstancias. En medio del insomnio podemos experimentar esta paz al reconocer que nuestras vidas están en manos de un Dios soberano que nunca nos abandona. El insomnio, lejos de ser un obstáculo, puede ser un medio para escuchar a Dios de maneras que no serían posibles de otro modo. Al igual que Jacob despertó de su sueño en Betel y exclamó: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Génesis 28:16. Podemos descubrir que Dios ha estado presente en nuestras noches de vigilia, mostrándonos señales de su amor y propósito. Cuando respondemos a este llamado con fe y apertura, encontramos que incluso
Nuestras noches más largas están llenas de significado, guiándonos hacia una relación más profunda con aquel que nos creó y nos llama por nuestro nombre. Cuando la oscuridad de la noche envuelve el mundo y el sueño no llega, el insomnio puede parecer una carga pesada, pero en el silencio de esas horas hay una posibilidad inusual: discernir la voz de Dios. A menudo nuestra mente está tan saturada con el ruido del día que las palabras divinas pasan inadvertidas. Sin embargo, en el silencio profundo que acompaña las noches de vigilia, el espíritu encuentra un espacio para escuchar con más claridad. La voz de Dios no llega con estruendo, sino como un susurro, suave pero insistente, que penetra el corazón dispuesto a recibirlo. En 1 Reyes 19:12, cuando Elías buscaba al Señor, no lo encontró en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Este pasaje nos recuerda que Dios no compite con el ruido, sino que espera pacientemente a ser escuchado en la quietud. El discernimiento de la voz de Dios no es un proceso casual, requiere intencionalidad y sensibilidad espiritual. En Hebreos 4:12 se nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo resalta la capacidad de la palabra para revelar las verdades más profundas de nuestra vida. En el insomnio, cuando la mente está más expuesta y vulnerable, la voz de Dios puede actuar como un espejo que refleja no solo nuestras preocupaciones, sino también las soluciones y direcciones que Él desea impartir. En las Escrituras, la comunicación divina a menudo llega en formas sutiles, no siempre directas o evidentes. Samuel, por ejemplo, escuchó la voz de Dios cuando era niño, pero no la reconoció inmediatamente. En 1 Samuel 3, 7, 10. Solo después de ser guiado por Elí, Samuel comprendió que era el Señor quien lo llamaba. Este relato nos enseña que discernir la voz de Dios requiere aprendizaje, paciencia y en ocasiones orientación. Cuando estamos despiertos en la noche, nos encontramos en un estado ideal para afinar nuestra capacidad de escuchar. No obstante, discernir no significa simplemente oír, sino también comprender y responder. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Este pasaje destaca la relación personal e íntima entre el creyente y su Creador. Oír la voz de Dios no es un privilegio reservado para unos pocos, sino una promesa para todos los que han decidido seguirlo. Sin embargo, requiere que aprendamos a diferenciar su voz de los ruidos de nuestra mente o las distracciones del enemigo. Esto solo es posible cuando nuestro espíritu está sintonizado con el Espíritu Santo, quien actúa como guía en este proceso. En Romanos 8:16 se afirma: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este testimonio interno es clave para discernir la autenticidad de las palabras que llegan a nosotros. La voz de Dios nunca trae confusión, siempre ofrece paz y claridad, incluso cuando el mensaje desafía nuestras expectativas. En Filipenses 4:7 se nos asegura: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo subraya que la guía divina, aunque pueda parecer inesperada o contraria a nuestra lógica, siempre estará marcada por una paz profunda que no puede ser imitada. El insomnio, por muy incómodo que sea, puede ser el contexto perfecto para experimentar esta paz al permitirnos escuchar lo que Dios tiene que decir. A lo largo de las Escrituras, Dios
Dios habla de múltiples maneras, a través de sueños, visiones, profetas y su palabra escrita. En Job 33, 14, 16 leemos: Dios habla una vez y otra vez, aunque el hombre no percibe. En sueño o visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, en el lecho les revela su instrucción. Este pasaje no solo indica que Dios se comunica durante la noche, sino que también implica que a menudo no estamos atentos a sus palabras. El insomnio, entonces, puede ser una herramienta divina para captar nuestra atención y dirigirnos hacia su propósito. En lugar de luchar contra él, podemos preguntarnos: Señor, ¿qué quieres mostrarme en este momento? La clave para discernir su voz radica en nuestra disposición. Jeremías 29:13 nos da una promesa poderosa: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esta búsqueda no se trata de un esfuerzo superficial, sino de un anhelo sincero de conocer la voluntad de Dios. En las noches de vigilia, cuando no hay distracciones ni prisas, podemos enfocarnos completamente en esta búsqueda, confiando en que Dios cumplirá su promesa y se revelará a nosotros. La voz de Dios nunca estará en contradicción con su palabra. Esto es fundamental para el discernimiento. En 2 Timoteo 3, 16, 17 se nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Cuando sentimos que Dios nos está hablando durante el insomnio, debemos filtrar esas impresiones a través de las Escrituras para confirmar que están alineadas con su verdad. La Biblia actúa como una brújula que nos guía y nos protege de interpretaciones erróneas. En ocasiones Dios también utiliza las circunstancias para reforzar su mensaje. En Proverbios 16:9 se nos recuerda: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Este versículo nos invita a reflexionar sobre cómo incluso los detalles más pequeños de nuestra vida pueden estar diseñados para conducirnos hacia el plan divino. Las noches de insomnio, por muy insignificantes que puedan parecer, pueden formar parte de este diseño, guiándonos hacia decisiones, cambios o comprensiones que de otro modo no habríamos alcanzado. En la noche, cuando todo parece más quieto, nuestro espíritu tiene la capacidad de captar señales que pasan desapercibidas en el bullicio del día. La voz de Dios puede manifestarse como una impresión persistente, una frase que no podemos sacar de nuestra mente, o un versículo que surge espontáneamente en nuestro pensamiento. Isaías 55, 8, 9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Al discernir la voz de Dios, debemos estar preparados para aceptar que su dirección puede diferir de nuestras expectativas. La práctica de discernir su voz requiere tiempo y constancia. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este proceso de renovación mental no ocurre de manera instantánea, sino a través de una relación constante y profunda con Dios. Las noches de insomnio pueden ser un catalizador
para esta transformación, permitiéndonos enfocar nuestra mente en su verdad y apartarla de las preocupaciones mundanas. La voz de Dios no siempre llega de manera audible. A menudo es una convicción interna, una certeza que surge en el corazón y que trae consigo una dirección clara. En Isaías 30:15 se nos dice: en arrepentimiento y calma está su salvación, en la quietud y la confianza está su fuerza. Este pasaje resalta que la quietud no es una ausencia de actividad, sino un estado de receptividad y confianza en el Señor. Cuando permitimos que esta calma impregne nuestras noches de insomnio, abrimos la puerta para que Dios hable de maneras que transformen nuestra perspectiva y nuestras decisiones. En el silencio de la noche, cuando el insomnio parece un enemigo, podemos descubrir que es en realidad un aliado que nos acerca a Dios. Su voz constante y fiel está ahí, esperando ser escuchada. A medida que afinamos nuestro discernimiento y aprendemos a reconocer su dirección, descubrimos que incluso las horas más oscuras pueden iluminar el propósito divino para nuestras vidas. El insomnio, ese visitante inesperado que se adueña de nuestras noches, puede parecer un obstáculo insalvable, una interrupción al descanso que tanto anhelamos. Sin embargo, en el plan divino, incluso lo que percibimos como una dificultad puede convertirse en un medio para experimentar algo transformador. Dios, en su infinita sabiduría, utiliza estos momentos de vigilia para mostrarnos que nuestras noches sin sueño no son pérdidas inútiles, sino oportunidades para una experiencia espiritual única. En lugar de luchar contra el insomnio, podemos aprender a verlo como una invitación a entrar en un lugar de encuentro profundo con Él. El apóstol Pablo nos recuerda en 2 Corintios 12:9: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Este pasaje nos invita a considerar nuestras luchas, incluso el insomnio, como un punto de conexión con la gracia de Dios. En nuestra debilidad, cuando estamos cansados y vulnerables, su poder puede manifestarse de manera más clara. Las noches de desvelo pueden convertirse en momentos donde su presencia renueva nuestras fuerzas y transforma lo que parece una carga en una bendición. La transformación del insomnio en una experiencia espiritual comienza con una disposición del corazón. En Salmos 46:10 Dios nos invita: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Este versículo, aunque breve, encierra una poderosa verdad. En el ritmo acelerado de la vida, las noches de insomnio pueden ser un llamado a la quietud, un espacio donde nuestras almas encuentran descanso en medio de la agitación. En lugar de resistir el insomnio, podemos abrazar la oportunidad de quedarnos quietos y reconocer su soberanía en nuestras vidas. A lo largo de la Biblia encontramos relatos donde la noche se convierte en un escenario para que Dios actúe de maneras extraordinarias. En Éxodo 14:21, cuando Moisés extendió su mano sobre el mar, el Señor hizo que el mar se retirara durante la noche, abriendo un camino seco para los israelitas. Este milagro no ocurrió en medio del bullicio del día, sino en la tranquilidad de la noche, cuando los temores y las dudas podían ser reemplazados por la fe en el poder de Dios. Del mismo modo, nuestras noches de insomnio pueden ser momentos donde Dios actúa silenciosamente, preparando caminos que no podíamos prever. El proceso de transformación también implica entregarle a Dios nuestras preocupaciones y ansiedades. En 1 Pedro 5:7 se nos exhorta: depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Este acto de rendición es fundamental para experimentar la paz que solo Él puede dar. En medio del insomnio, nuestras mentes a menudo se llenan de pensamientos inquietantes, pero cuando elegimos entregarlos al Señor,
encontramos consuelo y claridad. La noche deja de ser un campo de batalla interno y se convierte en un lugar donde su paz reina. En Filipenses 4:8, Pablo nos anima a enfocar nuestras mentes en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo hermoso, todo lo admirable, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Este enfoque mental no solo calma nuestras inquietudes, sino que también nos alinea con los pensamientos de Dios. Las noches de insomnio, cuando la mente tiende a divagar, se convierten en una oportunidad para meditar en su palabra, permitiendo que transforme nuestro entendimiento y renueve nuestra perspectiva. El poder transformador del insomnio también se refleja en la oración. En Marcos 1:35, Jesús se levantó muy temprano, mientras aún estaba oscuro, para orar en un lugar solitario. Aunque su desvelo fue intencional, su ejemplo nos muestra que la oración en medio de la noche puede ser una fuente de fortaleza y guía. En nuestras noches de insomnio, cuando la quietud es casi absoluta, podemos encontrar en la oración un medio para conectarnos con Dios de manera más íntima, permitiendo que su Espíritu ministre a nuestras almas. El Salmo 34:18 nos asegura: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, salva a los de espíritu abatido. Este recordatorio nos lleva a comprender que nuestras noches más difíciles no son ignoradas por Dios. Él está cerca, listo para confortarnos y recordarnos que su presencia es suficiente. El insomnio, cuando lo entregamos a Él, se convierte en una plataforma para experimentar su cercanía y para fortalecer nuestra fe en su fidelidad. En el libro de Lamentaciones, el profeta Jeremías ofrece una de las declaraciones más esperanzadoras en medio de la aflicción. En Lamentaciones 3:22-23 proclama: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Este pasaje, aunque habla de la renovación matutina, tiene un eco profundo en nuestras noches de insomnio. Mientras esperamos el amanecer, podemos recordar que las misericordias de Dios están presentes, incluso en la oscuridad. Su fidelidad nos sostiene y cada momento de desvelo es una oportunidad para reconocer que su amor nunca nos abandona. En Isaías 26:3 leemos: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía. Este versículo revela una promesa que se cumple cuando elegimos confiar en Dios durante nuestras noches de insomnio. La paz que Él ofrece no depende de las circunstancias, sino de nuestra disposición a perseverar en nuestra fe y enfoque en Él. Las noches de desvelo pueden ser momentos donde su paz trasciende nuestras emociones y nos ancla en su presencia. La transformación del insomnio en una experiencia espiritual no significa que siempre comprenderemos el propósito detrás de nuestras noches de vigilia. En Proverbios 3:5 se nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esta confianza implica aceptar que aunque no entendamos completamente lo que Dios está haciendo, podemos descansar en su soberanía y bondad. Incluso cuando nuestras preguntas quedan sin respuesta, su presencia es suficiente para sostenernos. Cuando elegimos ver el insomnio como una invitación divina, descubrimos que no solo cambia nuestra perspectiva sobre la noche, sino también sobre nuestra relación con Dios. En lugar de verlo como un impedimento, lo percibimos como un tiempo sagrado donde Él nos ministra, nos guía y nos renueva. En Mateo 11:28, Jesús nos llama: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso.
Este descanso no siempre es físico, pero es un descanso que llena el alma y trae consuelo en medio del cansancio. El insomnio deja de ser una lucha y se convierte en un regalo cuando lo entregamos a Dios. En las noches más largas, cuando el silencio es abrumador, su voz se vuelve más clara. Cada pensamiento inquieto puede transformarse en una oración y cada suspiro puede convertirse en un acto de fe. Cuando lo buscamos en esos momentos, encontramos que incluso nuestras horas de desvelo están llenas de su presencia y lo que parecía una interrupción se convierte en una oportunidad para ser transformados por su amor y su gracia. El insomnio, una experiencia tan humana como inquietante, puede parecer inicialmente una interrupción frustrante de nuestro descanso. Sin embargo, cuando nos detenemos a considerar su posible propósito divino, descubrimos que esas horas aparentemente improductivas pueden estar impregnadas de significado espiritual. Si algo nos enseña la Biblia, es que nada ocurre sin que Dios lo permita y que incluso en lo que parece más ordinario, su voz puede resonar con poder. El insomnio se convierte entonces en un espacio sagrado que invita a la reflexión, a la conexión y sobre todo a la transformación. En nuestras noches de vigilia, Dios nos muestra que su presencia trasciende el tiempo y el espacio. No es un Dios que se limita a las actividades diurnas o que se ausenta cuando el mundo duerme. Al contrario, Él está tan presente en la oscuridad como en la luz, tan cercano en el silencio de la noche como en el bullicio del día. En Salmo 139:12 leemos: ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Este versículo no solo afirma su omnipresencia, sino que nos recuerda que su obra no se detiene, incluso cuando nuestras fuerzas parecen agotarse. La noche, con su calma aparente, nos invita a enfrentarnos a una verdad incómoda, pero necesaria: nuestro profundo anhelo de Dios. Es en la vigilia que muchas veces nuestras máscaras caen, nuestros miedos se revelan y nuestras verdaderas necesidades emergen. En esas horas, cuando no podemos escapar al ruido interno de nuestras almas, su voz puede llegar con una claridad sorprendente. A veces el insomnio no es más que un espejo, un reflejo de cuánto dependemos de Él y cuánto necesitamos ser guiados. El insomnio también puede ser un recordatorio de nuestra vulnerabilidad. Mientras intentamos controlar nuestras vidas, la falta de sueño nos recuerda que no somos autosuficientes, que incluso las funciones más básicas de nuestro cuerpo están sujetas al diseño de Dios. En este sentido, la vigilia se convierte en un llamado a la humildad, un recordatorio de que nuestro descanso verdadero no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra conexión con Él. En Mateo 11:28, Jesús nos dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Este descanso, más allá de lo físico, apunta a un sosiego que solo Él puede ofrecer, uno que llena el alma incluso cuando el cuerpo permanece despierto. En las noches de insomnio, Dios no solo habla, también forma, moldea y purifica. Las vigilias pueden ser momentos de preparación, espacios donde Él trabaja en nosotros de maneras que no siempre son evidentes. En Jeremías 18:6, el Señor dice: como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mis manos. Este proceso de formación no siempre es cómodo, pero es necesario para que nos convirtamos en el propósito que Él ha planeado. Las noches de insomnio, lejos de ser tiempos desperdiciados, pueden ser el taller donde Dios refina nuestro carácter, alinea nuestras prioridades y nos equipa para lo que está por venir.
El silencio de la noche también nos invita a aprender a escuchar más allá de lo que nuestros oídos pueden captar. Dios no siempre habla de manera audible. A menudo su voz es un susurro en nuestro espíritu, una convicción interna que guía nuestras decisiones y transforma nuestras perspectivas. En Juan 14:26, Jesús promete: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Este recordatorio constante que llega incluso en medio de la vigilia es una evidencia de que nunca estamos solos en nuestras noches de insomnio. Además, el insomnio puede ser una invitación a interceder por otros. A veces, nuestras vigilias no son solo para nuestra edificación, sino para que seamos instrumentos en las manos de Dios. En Efesios 6:18, Pablo exhorta: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Este mandato nos recuerda que nuestras noches de desvelo pueden tener un propósito más amplio, uno que trasciende nuestras propias preocupaciones y nos conecta con las necesidades del cuerpo de Cristo. A medida que aprendemos a ver el insomnio bajo esta luz, nuestra percepción cambia radicalmente. Lo que antes percibíamos como un inconveniente se transforma en una oportunidad, y lo que parecía ser un obstáculo se convierte en un medio para experimentar la gracia de Dios. En Filipenses 4:12-13, Pablo escribe: sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta fortaleza que proviene de Cristo está disponible también en nuestras noches más largas, cuando su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Las vigilias también nos preparan para confiar más plenamente en el tiempo de Dios. Muchas veces nuestro insomnio está ligado a nuestras ansiedades, a nuestra lucha por resolver problemas o encontrar respuestas. Pero en Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tu senda. Este acto de confiar, especialmente en la noche, cuando todo parece más incierto, nos lleva a una fe más profunda y a una dependencia más plena de su guía. La noche no es un tiempo vacío, está llena de posibilidades divinas. Cada momento de insomnio es una oportunidad para rendir nuestras preocupaciones, para escuchar su voz y para permitir que su espíritu nos transforme. En las horas de vigilia aprendemos que nuestro descanso no está definido por la ausencia de movimiento, sino por la presencia de Dios en nuestras vidas. En Isaías 40:31 se nos promete: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este es el descanso que Él nos ofrece. Uno que no depende de las circunstancias externas, sino de la paz que proviene de estar en su presencia. Al final, el insomnio se convierte en un recordatorio constante de que Dios nunca deja de obrar en nosotros. En las noches más oscuras, su luz sigue brillando, guiándonos, fortaleciéndonos y preparándonos para lo que está por venir. A medida que aprendemos a ver estas horas bajo su perspectiva, descubrimos que incluso nuestras noches sin sueño pueden estar llenas de propósito, gracia y renovación.